Bueno, esta es ya la tercera semana en nuestra serie enfocada en las 5 solas, las 5 declaraciones que capturan la esencia de nuestra fe cristiana y que disiparon justamente la confusión doctrinal en los tiempos de la reforma de la iglesia. Vimos primero sola escritura, si se acuerdan. Espero que hayan estado tomando nota, ya viene el examen, si es que se acuerdan. Pero vimos sola escritura, la cual declara que solo la Escritura es nuestra máxima autoridad, inerrante, infalible y suficiente. Asimismo, hace 8 días, el hermano William habló acerca de la segunda de estas solas, sola fide, o sola fe en español, la cual declara que es solo a través de la fe que obtenemos la redención comprada por Cristo, o en términos más familiares, diríamos que la salvación es solo por medio de la fe. No es por obras, no es portándose bien, no es haciendo obras de caridad, no es meditando, no es llegando al estado de la iluminación, como sugerirían algunas ideologías del Oriente, sino que es por medio de creer, hacer un ejercicio de fe en Cristo, como el camino, la verdad y la vida. Hoy, pues, nos vamos a enfocar en la tercera declaración, solus Christus, para los que les guste el latín, o solo Cristo. Ahora, hay ciertamente mucho que distingue a Cristo Jesús. Podríamos decir que solo Cristo hace muchas cosas. Quizá que solo Él es el unigénito de Dios, o que solo Él es el varón perfecto, o que solo Él es el verbo hecho carne, o que solo Él es la imagen del Dios invisible, que solo Él es la resurrección y la vida. Y así podríamos seguirnos viendo las cualidades únicas de Cristo. Pero la declaración en sí misma, solus Christus, específicamente nos enseña lo siguiente: que solo Cristo es el objeto adecuado de nuestra fe. Es solo en la persona y en la obra de Cristo que nuestros pecados pueden ser perdonados. Que en lo que respecta a la salvación, no hay otro sino solo Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Así es que para profundizar más en ello, les pido que me acompañen, por favor, a leer el texto de esta tarde. Tenemos un boletín un poco abundante, a decir verdad, solamente nos vamos a enfocar en un versículo, Gálatas 2:16. Así es que veamos Gálatas 2:16 y escuchen pues la palabra del Señor. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme a orar. Padre, cuántas gracias te damos por esta tarde. Gracias por el compañerismo que nos permites tener. Gracias por cosas tan sencillas como es compartir los alimentos, por los chilaquiles. Gracias por los hermosos cantos que nos traen de vuelta a recordar y a meditar la fe ancestral que nosotros hoy en día profesamos. Y por sobre todas las cosas te damos gracias por Cristo, Señor, porque Él es quien le da sentido a nuestras vidas. Él es quien nos da sentido los domingos a sí mismo. Es porque Él murió, porque Él resucitó y porque Él ahora vive, que nosotros tenemos sentido, Señor, para venir aquí y adorarte.
a glorificarte. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificado pues en esta hora, que seas tú con el predicador, con tu siervo, Señor. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu quien avive en nuestros corazones y que prepare justamente nuestros oídos para tu instrucción divina. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Quizá ya se hayan dado cuenta, pero a mí me gustan mucho los refranes. Les mentiría si les dijera que no estoy activamente buscando oportunidades en las conversaciones con el café o la verdad es que también aquí detrás del púlpito para utilizar estas expresiones mexicanas. Y bueno, espero sobre todo que mis amigos mexicanos, mis amigas mexicanas no me dejen solo en esto, porque podemos decir, por ejemplo, que el que ríe al último ríe mejor. O la carne de burro no es transparente, muy bien. Pues hoy les tengo una que por encimita, nada más por la superficie, nos puede dar mucha risa. Porque cuando nos detenemos a pensarla, nos está revelando un problema, un padecimiento que tenemos especialmente en el siglo XXI. El dicho justamente dice, estás viendo y no ves. Vivimos en un tiempo donde prestamos atención por unos cuantos segundos. Ya no podemos leer un libro completo porque nos aburre, nos cansamos. Ya no podemos escuchar un sermón de más de 25 minutos porque ya me urge saber qué voy a comer saliendo de la iglesia. De la misma manera, podemos estar leyendo y leyendo y leyendo la Biblia, podemos estar viendo lo que la Biblia nos dice y no ver lo que la Biblia nos dice. Por eso quise enfocarme en una porción pequeña, pero que es extremadamente profunda esta tarde. Si alguien les preguntara, por ejemplo, ¿qué dice Gálatas 2:16? Espero yo que pudieran decirme algo más profundo que, pues, de la salvación, ¿no? Así es que precisamente para ser oidores activos, para ver de verdad lo que dice el texto, los invito a desmenuzar lo que dice aquí la Biblia, a masticarlo con detenimiento y entonces a poder responder qué papel juega Cristo en nuestra salvación. Nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué papel juega Cristo en nuestra salvación? Y lo primero que observamos es que hay 3 conceptos que se repiten muchas veces en este versículo. Los conceptos son justificación, obras de la ley y finalmente Cristo Jesús. Léanlo de nuevo, un versículo, y van a ver cuántas veces se repiten. Justificación, obras de la ley, Cristo Jesús. Justificación, obras de la ley, Cristo Jesús. Nos vamos a enfocar en eso esta tarde. Primero, justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué queremos decir por ella? ¿Justificarnos de qué? Preguntaríamos. No sé ustedes, pero por lo menos en mi caso, lo primero que me viene a la mente cuando escucho esa palabra, justificación, es una excusa. Es ver de qué manera puedo salirme con la mía. Un niño se pelea en el patio de recreo y cuando la maestra le pregunta, ¿por qué le pegaste a tu compañero? El niño se justifica. ¿Por qué él me pegó primero? Tal vez cachan al niño comiendo galletas antes de la cena y él se justifica. Es que tenía hambre. Así que generalmente pensamos en que la justificación es dar una razón para darle el visto bueno a nuestras acciones que de otro modo no serían aceptables. Pero no estamos hablando de ese tipo de justificación aquí, hermanos y hermanas. Cuando hablamos acerca de la doctrina de la justificación, convenientemente el Catecismo Menor de Westminster nos ayuda a entenderlo mejor. Y me da risa que nos desfasamos por una semana. La pregunta que vimos esta tarde fue la 34.
La que yo estoy apelando aquí es la 33. La pregunta 33 del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿qué es la justificación? Respuesta, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por fe. Bueno, podríamos dedicarle muchos sermones a esta pregunta, ¿qué es la justificación? Y quiera Dios que en algún momento podamos ver esto con más detenimiento. Pero por ahora, por esta tarde, quiero que veamos solamente lo siguiente. Que la justificación, a diferencia de lo que hace el niño cuando se come las galletas, no es algo que nosotros hacemos para salirnos con la nuestra. Es algo que Dios hace para con nosotros. No viene de aquí para allá, viene de allá para acá. Si puedo ser un poco más explícito. Es decir, yo no soy el que me justifico. Yo no soy el que manufactura esta justificación. Yo no la produzco, yo no la genero. No, yo la recibo. Yo recibo esta justificación de parte de Dios. Bueno, ¿qué más aprendemos entonces? ¿O qué es esta justificación? Ya hablamos cuál es el orden, de dónde viene. ¿Qué es la justificación? Vamos a poner atención en la pregunta. Dice, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. Quiero que veamos, hermanos y hermanas, que la justificación tiene que ver con el estatus que tenemos delante de Dios. ¿Cómo estás tú parado? ¿Cómo estás tú parada delante de Dios? La justificación es la manera en cómo estamos parados, como dije, si tenemos o no el derecho o no de estar delante del Dios Santo. Y es por eso que la Biblia distingue entre dos tipos de personas, los justos y los injustos. Los que pueden pararse delante de Él legítimamente y los que no. Los que van a experimentar el juicio eterno y los que no. Solo hay de dos sopas, los justos o los injustos. El clásico ejemplo que utilizamos para entender esto es un caso legal, una corte. Yo no sé si algunos de ustedes han estado ahí presentes. Tal vez hayan algunos abogados, algunas abogadas en la casa, o tal vez ven televisión, no lo sé. Pero pueden pensar en un caso legal en donde el juez observa al acusado y con base en la evidencia presentada determina si esta persona es inocente o culpable, si es justo o es injusto. Pues es de esta misma manera que todo ser humano, toda carne va a tener que comparecer delante del juez del universo algún día. En el libro de Apocalipsis leemos acerca del gran juicio, capítulo 20. Toda la carne se presenta delante del gran trono blanco. Lo voy a leer para ustedes. Apocalipsis 20, del 11 al 13 dice: Vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Hay un juicio en camino, hermanos y hermanas. En ese juicio toda carne va a tener que comparecer y recibir su sentencia eterna, ya sea vida o muerte. Así es que tú que me escuchas, pregúntate,
¿Realmente estás bien parado? ¿Realmente estás bien parada delante de ese Dios santo? ¿Estás listo o lista para conocer a tu Creador? ¿Has sido justificado o justificada ante los ojos de Dios? Porque si no es así, ya sea porque abiertamente no has creído en Jesús, o tal vez tienes un pie aquí y un pie allá todavía preguntándote si esto del cristianismo es para mí, si de verdad lo creo, o tal vez vives en el autoengaño. Yo crecí en la iglesia, yo ya me bauticé, yo leo la Biblia, ya oré la oración de salvación. Si tú estás en cualquiera de esas categorías, te invito a que consideres de verdad cómo estás parado, cómo estás parada esta tarde. No te esperes al día del juicio. No queremos que te vengan sorpresas. No endurezcas tu corazón al Evangelio, sino ven y sé justificado en Jesús esta tarde. Asegúrate de estar bien parado, asegúrate de estar bien parada delante de ese juez santo. Bueno, ya le dedicamos mucho tiempo a este primer punto. Probablemente están preocupados. Ya se tardó. Pero es por demás importante que pensemos esto. La eternidad está en juego. La justificación no es para llevarnos la sencilla. No es para tomárnoslo a la ligera. Así es que ya le dedicamos mucho tiempo. Pero vamos a ver qué más nos dice el texto entonces. Para que no nos quede huella de duda, eso sí, quiero rematar con esto. La justificación es esta declaración legal por medio de la cual nosotros somos contados como justos delante de Dios y por ende no sufrir el castigo eterno. Bueno, ahora sí, nos podemos enfocar en el segundo concepto, las obras de la ley. De nuevo, hay mucho que podríamos decir al respecto acerca de estas obras y valdría la pena en algún momento regresar a este tema, profundizar. ¿Qué ley? ¿Qué obras? Pero bueno, no tenemos todo el tiempo del mundo, así es que vamos a enfocarnos en lo siguiente. Primero nos vamos a preguntar, ¿qué ley? ¿La Constitución de los Estados Unidos? ¿El libro de orden eclesiástico, como tenemos aquí en la iglesia presbiteriana? Pues no, sino que cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando acerca de todas las normas y las pautas que encontramos en el Antiguo Testamento. Por si pensaban que ya era muy difícil cumplir con los 10 mandamientos, les tengo una mala noticia. Son 613 leyes, de hecho, que encontramos en los primeros 5 libros. Así es que la ley es una manera abreviada de decir todo el código moral, todo el código ético que Dios le ha impuesto a la humanidad. Es esa ley, las 613 leyes que estamos hablando. Bueno, ¿qué nos está diciendo el texto entonces? Nos está diciendo que no podemos ser justificados por las obras de la ley. Es decir, nosotros no podemos estar parados delante del juez santo y decir, mira cómo yo sí cumplí, mira cómo yo hice la tarea. Nosotros no podemos, por mucho que nos esforcemos, ni por bien que nos portemos, por agradables o buena onda que podamos ser, decir, yo me gané el favor de Dios. Yo estoy bien parado delante de Él, yo estoy bien parada delante de Él por mis méritos. No podemos decir eso. Y esto no es porque la ley sea mala en sí misma. Algunos cristianos piensan eso. Algunos cristianos dicen, yo solo leo el Nuevo Testamento. Yo solo vivo bajo la gracia. Olvidémonos de la ley. No, no se trata de eso. Romanos 7, 1 Timoteo 1 nos dice que la ley es buena. Nos está reflejando el carácter perfecto de Dios. Nosotros somos los que estamos mal. Somos los que no damos la talla. Somos los que no podemos cumplir con eso. Es una demanda demasiado alta para nosotros. Así es que la pregunta entonces es, ¿cómo podemos ser justificados si no podemos cumplir con la tarea? Si no podemos dar la talla.
si nos quedamos cortos delante de ese estándar perfecto de Dios. Bueno, ¿hacia dónde habremos de girar? Quiero que escuchen lo siguiente. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo. La semana pasada, el hermano William mencionó brevemente a Anselmo, un teólogo inglés de los siglos XI y XII. También va a estar en el examen, por cierto. Pero dentro de sus muchos tratados teológicos, este hombre, Anselmo, escribió en latín Cur Deus Homo. En este tratado, él respondió a la pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué es que Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana? Porque era necesario que quien muriera por nuestros pecados fuera nadie más y nadie menos que Dios mismísimo en la carne. Bueno, no podría hacerle justicia a este tratado teológico en lo poco que nos queda de tiempo. Pero basta con saber que así como el texto nos lo está diciendo aquí en Gálatas, y así como solus Christus, la doctrina, asume, escúcheme bien, solo Cristo es un medio efectivo para nuestra justificación. Porque solo Cristo es justo. Él es el único que vivió y que cumplió la ley en su totalidad. Nosotros no dimos la talla, Cristo la dio a la perfección. Nosotros rompimos y rompemos la ley de Dios, Cristo la cumplió en su totalidad. Él es el único que se acató a los estatus perfectos, al estatus perfecto, de Dios. De igual manera, Él es el único que murió una muerte que no le correspondía. Como dice justamente, el justo murió por los injustos. Mis pecados fueron puestos sobre aquel cordero sin mancha. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y es por esto entonces que solo Cristo es el objeto adecuado, es el lugar en donde nuestra fe está bien depositada para nuestra justificación y nuestra vida eterna. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde y te damos gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque cualquier otro lugar, cualquier otro nombre, cualquier otra persona en que nosotros podamos girar y confiar para nuestra salvación nos va a decepcionar. Es solo en Él que tenemos esta justificación. No es por las obras, no es confiando en nosotros, no es pensando y diciendo me voy a portar bien. Es sabiendo que Cristo cumplió la ley en su totalidad. Y es saber que Cristo murió en nuestro lugar, que Él es el único que no merecía morir, y aún así es el único que pudo satisfacer la demanda del pecado, que es la muerte. Asimismo, confesamos, Señor, que solo Cristo resucitó primeramente, que en Él tenemos esta promesa y esta esperanza de vida eterna. No es en la reencarnación, no es en elevar nuestro plano existencial, es solo en Cristo que tenemos esta esperanza y esta vida eterna. Te adoramos y te alabamos, Señor, en su santo nombre. Amén.